Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final y correo electrónico lirioteranem@hotmail.com. Igual puedes vernos por la web www.promar.tv y vía móvil celular a través de la aplicación promar.tv. Así que puedes vernos desde cualquier parte del mundo todos los martes a las 7 de la noche, con repetición los sábados a las 9 de la noche. Igualmente quiero invitarte a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal YouTube, donde podrás ver todos los programas que hemos grabado hasta el día de hoy. Como toda la semana, tenemos un tema interesante y educativo. Se trata de la justicia virtual en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola doctora Lirio, soy un joven abogado que recién inicio mi vida profesional y quisiera conocer acerca de la justicia virtual en Venezuela. Si realmente este proyecto se puede adecuar a la legislación vigente y si esta modalidad está prevista en la reforma planteada al Código de Procedimiento Civil venezolano. Gracias, Santiago. El artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce como de interés público las ciencias tecnológicas, además por considerarlas un instrumento fundamental para el desarrollo social, político y económico de Venezuela. En razón de ello, entonces, la justicia virtual sería el acceso que tiene toda persona de solicitar de los órganos de administración de justicia pues la tutela y la defensa de sus derechos a través de los sistemas telemáticos e informáticos. Para Venezuela es nuevo el término justicia virtual, aun cuando ya en el año 2018 ya la Sala Plena había ordenado la creación de lo que se denomina el expediente digital solo en la competencia de violencia contra la mujer y responsabilidad de niños, niñas, adolescentes. Es decir, íbamos a dejar de funcionar con el expediente físico en papel y pues se ordenaba la creación en estas competencias de lo que se denominaba o se denomina el expediente digital, todo vía digital. Lamentablemente pues no se instauró o no se instrumentalizó esa orden y todavía en los tribunales venezolanos de estas competencias estamos llenos de expedientes en forma de papel. Entonces, igualmente, en virtud pues de que cuando se inicia la pandemia o la cuarentena radical por el decreto de alarma nacional decretado por el Ejecutivo, se paraliza los lapsos en el sistema judicial venezolano, exceptuando las materias de amparo y las flagrancias en materia penal, pues 4 o 5 meses después, en el mes de octubre, la Sala Civil pues, tiene la disposición a través de una resolución 005 del año 2020 de ordenar y de reaperturar los tribunales venezolanos a través de lo que se denomina el despacho virtual. Sí, bueno, procedimiento que tiene sus reglas y que trataremos en un programa aparte. Hoy nos vamos a circunscribir a lo que es la justicia virtual en Venezuela y a través de la invitada con quien vamos a conversar durante la noche del día de hoy, vamos entonces a buscar los antecedentes de este término que se llama justicia virtual, que no es tan nuevo como la gente pueda pensar, y cómo vamos a instrumentalizar en nuestro país ese tipo de justicia. ¿Estamos preparados en Venezuela para ir directamente a lo digital o todavía tenemos que seguir manteniendo la justicia venezolana llena de papeles y de expedientes que ya no tenemos archivos donde colocarlos? Entonces ese es el gran reto. Igualmente considero pues que para poder irnos a la tecnología virtual en nuestro país tenemos que tener el consenso de todas las personas que usamos el sistema de justicia, por supuesto los jueces, las universidades, los catedráticos, y definitivamente unir todos los esfuerzos para que podamos buscar, a mi manera de entender, un instrumento legal que regule todo relacionado con esta materia y actualizarla o adecuarla a la justicia venezolana. Entonces, no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio conversaremos con una invitada de la ciudad de Caracas, con quien vamos a abordar este tema. Vamos a buscar la solución final al caso de la semana. Ya regresamos en Solución Final.
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de una invitada bastante especial. Se trata de la magistrada Bárbara César Ciero. La doctora Ciero es abogada egresada de la Universidad Santa María, es abogada especialista en Derecho Administrativo. Fue defensora pública en responsabilidad penal del Estado Miranda, fue defensora pública en competencia de agrario, fue juez itinerante, fue coordinadora de jueces y jueces itinerantes de Caracas, fue magistrada principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fue coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial y actualmente es vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenida, magistrada Bárbara, a Solución Final. Muchas gracias, doctora Livio Terán. Agradecida por la invitación a su programa Solución Final. Un saludo a todo su equipo de trabajo y a todos los televidentes de parte del magistrado presidente del Supremo de Justicia, Martel Moreno Pérez, mi persona. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar de un tema bien controvertido. Se trata de la justicia virtual en Venezuela. Es un tema novísimo, aunque ya el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016 pues había hablado algo de las audiencias virtuales para la sala, para los actores de las audiencias penales, pero nunca se había puesto en acción. Bueno, debido pues a la pandemia, el Tribunal Supremo de Justicia pues ahora ha dictado algunas regulaciones en cuanto a eso. Pero como todo nuevo genera rechazo, doctora, ¿verdad? Y sabemos de su trayectoria porque usted en el abril del año 2020 pues propuso a la Sala Plena un proyecto que hablaba de ese tipo de audiencias virtuales. Entonces, ¿quién mejor que usted, que ha sido una persona que está involucrada en el tema, nos pueda adentrar un poco de lo que es justicia virtual? ¿Por dónde empezamos a desarrollar este tema de la justicia virtual en Venezuela, doctora Bárbara? Bueno, efectivamente, justamente y por la situación actual que nos encontramos por la pandemia COVID, pudiésemos decir que estamos ante una situación novedosa en cuanto a lo que es la justicia virtual, pero realmente no es así. Pudiésemos remontarnos mucho más atrás y a lo largo de la entrevista vamos a ir justamente detallando desde cuándo la justicia virtual, electrónica, digital, porque realmente tiene varias acepciones, claro, tiene lugar en Venezuela y desde ya como primer momento pudiese señalar desde el año 2000. Incluso nuestra normativa jurídica nacional así lo indica, ya que somos muy ricos en jurisprudencia también no somos, ¿no? Pero en normativas nacionales que realmente tratan la materia. Ok, entonces, ¿cuáles serían entonces, para empezar a darle forma a esta entrevista, los antecedentes, doctora, de la justicia virtual en Venezuela? Bueno, efectivamente, vamos a partir desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 110. Justamente ese artículo es el que nos da el paso, nos da la base para nosotros hablar de justicia virtual en Venezuela, ya que su contenido nos lleva a eso. Me voy a permitir leerlo brevemente porque realmente esta es nuestra columna vertebral en esta materia. Okay. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de estas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado, bueno, también deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir para las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. Y, por supuesto, la ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. Entonces, bueno, de esta manera vemos cómo nuestra Carta Magna realmente muestra las bases fundamentales. De ahí en adelante tenemos una rica y
índice de normativas jurídicas, pudiésemos comentar a tales efectos la ley del infogobierno, la ley sobre los mensajes de datos y firmas electrónicas, y de allí otra, la ley de delitos sobre delitos informáticos. Entonces, y diversos decretos que fueron dando origen, que también, aparte de lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 110, también podemos observar y tenemos una rica normas jurídicas en esta materia. Podemos señalar la ley especial contra los delitos informáticos, la ley especial también sobre ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, la ley del infogobierno. Entonces, bueno, sumado a que a otras normativas patrias también complementan en su contenido el uso de los medios electrónicos y de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Podemos señalar también el decreto 825 del año 2000, que refiere al acceso y el uso del Internet. En este sentido, ya vamos, como que dice, cayendo en esos antecedentes en cuanto a lo que el Poder Judicial empezó a implementar en la justicia electrónica, la justicia telemática, la justicia digital. Y podemos irnos a lo que todos conocemos como Iuris 2000, la página del TSJ. Ahí podemos ver varios ejemplos, la parte de TSJ regiones, donde uno, cuando uno presiona, puede irse por estado a ver cuáles son los tribunales que existen, y uno puede consultar las sentencias de manera telemática. En este caso, por hacer alguna de las referencias. Y por supuesto, en el año 2001 también hubo una interpretación sistemática, progresiva, sobre la ley de amparo, y eso permitió que las demandas de amparo fueran digitalizadas y enviadas por correo a la página del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son dirigidas a la Sala Constitucional, y en este sentido, luego de 3 días, las personas tienen que consignar la formalidad, pues el escrito. Pero ya desde ahí, desde esa época, podemos ver cómo ya habían los primeros pasos desde esta materia digital, por así decirlo, de esta materia telemática. Luego, en el año 2013, recuerdo, yo era jueza penal en fase de juicio. Para el 30 de julio del año 2013 se creó la Agenda Única. Esto nos permitía a los jueces en materia penal agendar diversos juicios con detenidos y sin detenidos. Normalmente, cuando eran sin detenidos, se fijaban en horas de la mañana para dar chance a que el traslado de detenidos se lograra en el Palacio, refiero al Palacio del Área Metropolitana de Caracas, porque fue el piloto. Exacto, y entonces, bueno, en horas de la tarde se daban los juicios con detenidos. Entonces, bueno, esto garantizaba que a diario hubiese siempre juicios. Por supuesto, en esta agenda única se libraban las notificaciones, y también tenían el sistema de agenda única, la defensa pública, el Ministerio Público. Entonces, en este sentido, confluían todos en ese sistema. Entonces, estamos hablando de un sistema telemático, de un sistema digital. Exactamente. En el 3 de noviembre del año 2015 también podemos observar una resolución conjunta sobre audiencias judiciales y agenda única. Se fue, como quien dice, de alguna manera fortaleciendo este sistema, y se hacían las audiencias. Vamos incluso ya a la realización de las audiencias. Pongo otro ejemplo desde la práctica, en las cuales se realizaban audiencias telemáticas, audiencias de juicio, con la presencia de las partes, defensa pública, defensa privada, Fiscalía del Ministerio Público, el imputado, la víctima, el tribunal, por supuesto, totalmente bien constituido, con los órganos de prueba. En este sentido, señalo y recuerdo el CENAMEP, que de repente, para la evacuación de una experticia, levantamiento del cadáver, puede ser, sosteníamos una videoconferencia. Sí, exactamente. Entonces ahí se corroboraba la identificación del experto
inclusive se leía y se trataba de que ellos desde su lugar de trabajo tuvieran el mismo protocolo, o sea, el mismo documento. En este caso, el ejemplo que estoy poniendo, el levantamiento del cadáver, leímos todos los datos de ese documento, tanto el experto señalado en el documento que se estaba evacuando, era el mismo que teníamos en el expediente. Bueno, claro, comenzábamos ellos igual como si estuviesen en una audiencia presencial. ¿Ok? Sí, informaban, la leían, alguna parte si era necesario, y por supuesto después tanto defensa como fiscalía podían hacer la pregunta a que hubiera lugar. Entonces, esos son parte también de esos antecedentes. Claro. Luego, ya en el 2016, específicamente el 12 de diciembre del 2016, tenemos otra resolución de la Sala de Casación Penal, donde podemos observar que refería a la participación telemática de los sujetos procesales en las audiencias de la Sala de Casación Penal. En el año 2018, también la Sala Plena conoció de una resolución denominada expediente judicial, quedando como jurisdicciones piloto el área de violencia contra la mujer y la parte de responsabilidad penal de adolescentes. En el 2019, el Inspector General de Tribunales también logró la firma electrónica como Inspector General de Tribunales. En este caso me refiero al magistrado Marcos Medina. Y por supuesto, bueno, llegamos al año 2020, donde si hay varias resoluciones, ahí podemos contar varias resoluciones, que van desde la 001 hasta la 008, que es la que actualmente se encuentra vigente. Entonces, debemos decirle a todos nuestros televidentes que Venezuela sí tiene un antecedente de justicia virtual. Partiendo del punto que usted acaba de decir de los antecedentes de la justicia virtual, y por supuesto entendiendo que fue a partir de la pandemia pues que se hace posible esto, usted como magistrada de la Sala Política Administrativa, y también como sé que usted fue una fiel creyente de la justicia virtual y tiene un proyecto, me gustaría que usted nos dijera en este momento, antes de avanzar, ¿en qué se fundamentó o en qué se basa su proyecto de audiencia virtual, doctora? Para que nos explique rápidamente ese proyecto suyo. Sí, efectivamente, a raíz de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, estas medidas las podemos conocer a través de decretos presidenciales, específicamente el decreto 4194, mediante el cual se declaró el estado de excepción y de emergencia económica, y por supuesto el primero que estuvo el decreto 4160, mediante el cual se decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional. Vamos entonces a dejar para el próximo espacio que usted nos explique a profundidad en qué se basó o en qué se fundamentó su proyecto de audiencias virtuales. Amigos, les recuerdo que hoy hablamos acerca de la justicia virtual en Venezuela y tenemos como invitada de la ciudad de Caracas a la magistrada Bárbara César Ciero. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos en Solución Final. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy hablamos acerca de la justicia virtual en Venezuela y tenemos como invitada a la magistrada vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César. Doctora, terminábamos en el espacio anterior que yo le preguntaba que quisiera que usted nos diera un breve resumen de su proyecto acerca de las justicias o las audiencias virtuales, que usted lo presentó en abril del año 2020. Entonces, por favor, ¿podría decirnos someramente en qué se basó ese proyecto? Sí, bueno, a raíz de, como decía, de la declaratoria de pandemia a nivel mundial, bueno, también en Venezuela tuvimos medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, que fueron los instrumentos anteriormente mencionados, los decretos, y en ellos se hacía mención al Poder Judicial y
debía aplicar estrictamente la Constitución, como siempre lo ha hecho, y la ley, pero justamente para incrementar la celeridad procesal en ese sentido. Entonces se tuvieron que tomar desde el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena medidas, incluso, pero también de protección para la ciudadanía, para que el traslado de los abogados, de las personas que se encuentran inmersas en un proceso en cualquiera de las materias, no hubiesen afectado sus procedimientos en cuanto a los lapsos procesales. Entonces, en ese sentido, se suspendieron los lapsos, inclusive ya después, más adelante, a través de los decretos de flexibilización y de radicalización, también nos adaptamos en la Resolución 008 del año 2020 para trabajar de las dos maneras, en tiempos flexibles y en tiempos de semana radical. El proyecto como tal consistió justamente en tomar antecedentes internacionales, revisar un poco lo que era la Agenda 2030 de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y bueno, encontré en esta investigación varias bases legales, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. También pudiésemos mencionar en cuanto a lo que es la base jurídica, diversos artículos de nuestras leyes nacionales para impulsar lo que fue ese proyecto. En ese sentido, pudiese mencionar de manera muy rápida lo que ha sido la base legal, el artículo 2, el artículo 21, el 26, 44, el 49, que nos refiere al debido proceso, el 110 que anteriormente y comenzando lo mencioné, el 253 referido a la Constitución del Sistema de Justicia. Esto dice que todos debemos abocarnos a este tipo de necesidades de implementación. El artículo 257 que nos habla sobre el proceso, la simplificación, la uniformidad y la eficacia en los trámites. Incluso nos lleva a adoptar medidas breves, orales y públicas. Y por supuesto el artículo 267, que es quien le da esa forma al Tribunal Supremo de Justicia en dirigir, gobernar y administrar el Poder Judicial, y por eso se tomaron estas políticas a lo interno desde la sala plena. Y por supuesto, bueno, otro tipo de artículos que también, y otras leyes, como ya las mencioné anteriormente, la ley del infogobierno. Entonces, bueno, se fue reuniendo todo esto, y el proyecto realmente lo que buscaba era que una propuesta para la conformación de una normativa especial única que recogiera todas esas iniciativas que han habido en todas las materias y se formara un cuerpo único procesal en materia telemática. Por supuesto, implementar la modalidad de teletrabajo, llamar a todas las escuelas judiciales de la Fiscalía, la Defensa Pública, la Escuela Nacional de la Magistratura, para que preparáramos a todos nuestros funcionarios y funcionarias en esta materia, lo cual incluso ya se está realizando en la Defensa Pública. Tengo conocimiento que hay un diplomado sobre justicia telemática. Nosotros desde la Escuela Nacional de la Magistratura, a través del presidente de la misma, él ya también durante todo el tiempo de pandemia se ha abocado a videoconferencias, inclusive manteniendo siempre la educación judicial activa a través de medios telemáticos. Bueno, esto fue, como se dijo, fue llevado ante la Junta Directiva, ante la sala plena, pero indistintamente de que no fue aprobado, cada una de las salas ha ido tomando a lo interno medidas y políticas para el funcionamiento en cada una de sus jurisdicciones. A los efectos puedo nombrar la de la Sala de Casación Penal, tenemos la de la Sala de Casación Social, también lo ha hecho. Como dije anteriormente, el expediente judicial en violencia contra la mujer, la Sala Civil, y preparó un instructivo al respecto que ha dado cabida a lo que es la justicia virtual en esa jurisdicción, y entre otras. Y a los efectos de nuestra jurisdicción, o la que represento, la jurisdicción contencioso administrativa, nuestra ley, la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, ya incluso desde hace 10 años ya viene indicándolo en el artículo 38, y nos permite a citar
y a notificar de manera electrónica. Y nuestras audiencias son grabadas en medios audiovisuales y reposan en el expediente. Hay jurisprudencias de esta sala en la que ya nosotros hemos venido manteniendo unos criterios sobre la promoción de pruebas, cómo las admitimos, cuál es el tratamiento que se le da, porque en este caso, recordando que la sala político-administrativa es cuando se demanda al Estado o el Estado demanda, podemos poner algunos ejemplos. Cadivi en su momento notificaba electrónicamente, tenemos también las declaraciones del CENIAL que también son por vía electrónica, entonces ya tenemos amplia experiencia en este sentido y hay criterios en la materia. Entonces, o sea, doctora, que la sala político-administrativa estaba mucho más avanzada que las demás salas. Sí, la sala político-administrativa, él es parte integrante y en esa otra función que representa también, vamos a decirlo, toma un poco la iniciativa, la delantera en este sentido. Nosotros, por lo menos en una jurisprudencia de la cual soy ponente, puedo referir la del 15 de abril del año 2015, en donde nosotros establecemos un criterio de cuál es el lapso a partir del cual se comienza a contar los lapsos cuando hay citación electrónica. Nosotros también podemos revisar en la jurisprudencia incluso del juzgado de sustanciación. Hace unos años hacía mención cuando las partes solicitaban que se citara o se notificara electrónicamente, se decía que no había todavía la plataforma para la aplicación de ese artículo, pero ya después poco a poco hemos venido progresando y ya por lo menos podemos ver, y lo que usted decía sobre los abogados, que de repente hay un poco de resistencia, creo que más que aparte de la resistencia o el rechazo, es cuestión a veces un poco de desconocimiento y de dedicarse a estudiar un poco las normativas patrias que ya tenemos. Inclusive hay que tener mucho cuidado en esa parte, en la forma en cómo un abogado promueve pruebas de tipo electrónico y debe conservar o saber el léxico jurídico aplicable, el lenguaje técnico. Doy un breve ejemplo. Todos los mensajes de datos son documentos, entonces se pueden promover como documentos, pero al hablar de ellos tenemos que hacer la diferencia. Ejemplo, mensaje de datos tipo correo electrónico, mensaje de datos tipo audio, mensaje de datos tipo video, mensaje de audio tipo SMS, que son los mensajes de texto. Entonces, ya eso es algo que más o menos manejamos en la jurisdicción contencioso administrativa. Y bueno, también tenemos que llevarlo a la práctica en otras materias probatorias, en derecho penal, en la parte de lo que es derecho civil, porque ahí también hay promoción de pruebas, hay los lapsos. Entonces utilizar los abogados y revisar la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, porque ella es la que nos da el lenguaje técnico. Pero, magistrada, usted acaba de tocar un tema que a lo mejor haremos un programa futuro, y es de la legislación que rige el trabajo telemático, o sea, trabajar a distancia, a través de los medios telemáticos. Muchas personas hoy en día esperan pues que la Asamblea Nacional pues legisle, que el Poder Legislativo legisle acerca de esa modalidad de trabajo. Lamentablemente, pues en Venezuela nosotros no tenemos cultura ni tenemos disposiciones. Pero usted que se ha trabajado en eso, ¿usted cree en esa legislación para regular el trabajo telemático? Sí, por supuesto. Sí, efectivamente. Y sí tenemos, como ya te he dicho, amplias normativas jurídicas que nos fortalecen, que nos dan las herramientas para trabajar telemáticamente. Las normas, inclusive si la Asamblea Nacional o si no es necesario en la actualidad tampoco crear nuevas normativas, sino simplemente tenemos que aplicar las que ya existen. Incluso la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 85, me voy a permitir tu permiso para leerlo, nos dice que los procesos que preceptúa la presente ley
también nosotros tenemos en cada una de las salas favorecer la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de las causas sometidas a nuestro conocimiento, para la implementación de trámites transparentes y expeditos. Entonces, ¿qué hay que crear? Ya eso está, nosotros simplemente tenemos que cumplir el mandato de la ley. Como te decía anteriormente, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo también prevé las citaciones y las notificaciones electrónicas. Entonces, no está divorciada la implementación de la justicia telemática con nuestras normas. Repito, es una cuestión de implementación, de conocer la plataforma, de romper un poco el paradigma. Todo cambio siempre genera rechazo, resistencia. Entonces, bueno, creo que estamos llamados, los abogados, en nuestro constante estudio, a profundizar en esto. Y bueno, ya están dadas las condiciones, ya el Poder Judicial ha dado las condiciones para que los abogados y las abogadas puedan ir manteniendo ese contacto bidireccional con los tribunales. Claro, sí, efectivamente, lo que pasa que yo me refería al teletrabajo porque muchas personas que trabajan desde su casa, entonces se presentan como una disyuntiva con las empresas. Muchas empresas no lo consideran ni siquiera empleados porque estamos acostumbrados a trabajar de la forma antigua, de un 8 a 4, que tenemos que ir si hacemos guardias vía presencial. Entonces eso, yo me refería a eso, que a futuro habrá que regularizarlo para que entonces el empleador tenga una disposición legal en la cual es fundamentarse. Pero bueno, como dice usted, todos los cambios generan rechazo y voy a hacerme eco de lo que usted está diciendo. A veces es más de ignorancia y de falta de conocimiento que de falta de leyes. Estamos de acuerdo. Doctora, tenemos que hacer el próximo corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy hablamos de justicia virtual en Venezuela y tenemos como invitada a la magistrada Bárbara César, vicepresidente de la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les decía en el espacio anterior, hoy conversamos con la magistrada Bárbara César, vicepresidente de la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, acerca de la justicia virtual en Venezuela. Doctora Bárbara, bueno, ya llegamos a los minutos finales de nuestro programa y como todas las semanas tenemos que hacer referencia al caso de la semana, aunque ya usted ha hablado bastante del caso de la semana, porque ya usted hizo un análisis de uno de los antecedentes, pero esta persona nos pregunta específicamente que si usted cree que se adecuará el proceso de justicia virtual a alguna legislación que recoja toda esta materia y acerca que si la justicia virtual está prevista en la reforma del CPC venezolano. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Sí, efectivamente, nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno Pérez, presentó recientemente, hace unas semanas, ante la Asamblea Nacional, un proyecto donde se presenta justamente la reforma del Código de Procedimiento Civil. En esta materia, bueno, ya estaría inmerso todos estos procedimientos que actualmente están ocurriendo en esta jurisdicción civil, mercantil, tránsito, bancario y marítimo. Okay. Y bueno, ahí podremos ver, una vez esta sea aprobada, con más amplitud, todos esos detalles que hasta ahora son prácticamente un instructivo. Instructivo sobre justicia virtual, que lo que en realidad se basa genéricamente, a pesar de que no soy integrante de esa sala, pero he podido leerlo, bueno, que en realidad lo que fija son unos días de despacho especial, tanto presenciales como a distancia, donde se establece un horario, en ejemplo, de 8:30 a 12, donde se podrá tramitar los casos nuevos que ingresan, también se podrá sentenciar, y cuando no es la flexibilización, cuando no es presencial, bueno, justamente se va a esta justicia virtual, como la han denominado en esa jurisdicción. Y bueno, la idea, ellos indican y hablan sobre unas diligencias donde se solicita la reactivación del expediente del cual se quiere tratar en ese momento, con indicación de un número de teléfono que contenga el sistema WhatsApp, como así lo conocemos, y se indique
correo electrónico. Por supuesto, una vez que el tribunal recibe esta diligencia, esta comunicación, dicta lo que ellos han denominado como auto de certeza y de buen orden para después, posteriormente, informar de manera electrónica a las partes y reactivar ese expediente. Y bueno, más o menos en eso consiste, en obtener una cita para poder después consignar el escrito formulado de manera con las indicaciones, pues porque hasta el momento tengo entendido que lo que se presenta es un escrito que tiene que ser digitalizado. Y enviado por un correo electrónico, y posteriormente se hace la consignación del escrito ante el tribunal. Una vez que éste haya dado esa cita. Usted sabe que hay algunas críticas constructivas que se han hecho, porque se dice que si vamos a una verdadera justicia virtual y una verdadera digitalización, pues debería haber la manera de obviar el paso de estar presencialmente con el escrito. Usted, como parte integrante del Tribunal Supremo de Justicia, ¿se tiene al día de hoy algún proyecto para introducirlo, o sabe si hay algún proyecto legal para introducirlo en la Asamblea Nacional que recoja toda esta serie de disposiciones para hacer un solo código de procedimiento de justicia virtual, por decirlo de alguna manera, doctora? Por ahora no se tiene, fue el proyecto que yo presenté, pero bueno, como anteriormente le dije, cada una de las salas está trabajando a lo interno con cada materia en su jurisdicción para establecer políticas por jurisdicción. No hay todavía nada para unificar criterios. Ahora bien. Por ahora no. Doctora, entonces después que nos paseamos por esta hora de programa, ¿cuál será la conclusión que podrá darnos, puede dar usted a todas las personas que nos están escuchando como parte integrante del sistema de justicia acerca del futuro que podría tener la justicia virtual en Venezuela? Bueno, de verdad que el futuro de verdad que es muy prometedor, ya que fomenta la participación ciudadana, simplifica los trámites, brinda y por supuesto contribuye al acceso a la justicia, evita el retardo judicial, es muy útil y favorece la celeridad procesal. Por supuesto, también la idea es proteger a los funcionarios, a los trabajadores, al público, a los abogados en ejercicio en estos momentos de pandemia. La idea también es reducir los costos de litigio en el traslado de los abogados a otras áreas del país, ahorro en el gasto de papel. Y bueno, por supuesto, la idea es vencer los paradigmas, romperlo, y de verdad que hay que estudiar, y ese es el consejo que le doy a nuestros abogados y abogadas de la República, revisar nuestro ordenamiento jurídico patrio en cuanto a todo lo que es esta materia telemática, digital, virtual, como le quieran llamar, por supuesto para que puedan adoptar un lenguaje técnico, un léxico jurídico apropiado para litigar para estos procesos y realmente sus recursos, sus demandas, estar al pendiente, revisar constantemente la página web del Tribunal Supremo de Justicia para que puedan estar al día con las resoluciones aprobadas por la sala plena y por supuesto de las sentencias que se dictan en esta materia u otras en cada una de las salas. ¿Cuáles serían las desventajas que le podríamos atribuir a este sistema de justicia virtual? Bueno, que podría decir, son más las ventajas que las desventajas, pero por señalar algunas, pudiese decir que, bueno, quizás todavía no todas las personas no tengan los conocimientos de lo que es la justicia virtual, porque todos creen que es un correo electrónico, ¿no? Una llamada telefónica también lo es, no solamente hay todas las personas quizás, o me atrevería a decir que hoy en día ya es un 90, un 95% conocen que es un WhatsApp, que es una videoconferencia, pero bueno, vamos a siempre a estar pendientes de aquellas personas que no saben utilizar estos medios telemáticos. Dentro de otras pudiese, bueno, decir el desconocimiento en si hay un acuse de recibo por parte del tribunal o no, o cómo entiendo que el tribunal sabe que yo introduje una demanda. Entonces quizás son detalles que pudiésemos todavía estar pendientes para ir limpiando, finiquitando, pero en este caso, vuelvo y te repito, desde mi experiencia en la sala político-administrativa es algo que ya la ley establece.
que es desde que se deja constancia en el expediente. Entonces, desde ese momento se empiezan a contar los lapsos. Entonces, no debe haber preocupación de que si el tribunal lo sabe, porque siempre se va a dejar una constancia en el expediente por parte del tribunal, como ya lo vimos en el área civil, un auto de certeza. Del resto, quizás un poco la conectividad que pueda presentar uno que otro estado, que de repente en área metropolitana de Caracas fluye un poco mejor que de repente que en el interior del país, estar pendiente de esas zonas justamente para fortalecer en esas áreas del país la conectividad. Ok, doctora, y también yo creo que una de las desventajas también sería la profesionalización del Poder Judicial. O sea, hay que también poner un poquito en profesionalizar al Poder Judicial en cuanto a medios telemáticos, aunque se oiga gracioso decirlo, pero es así. Sí, bueno, ya justamente nosotros desde la Escuela Nacional de la Magistratura, a lo interno del Poder Judicial, ya nuestros jueces, nuestros funcionarios, nuestras secretarias están recibiendo inducción, preparación sobre la justicia telemática. Es importante. Doctora, cuente con eso. Claro que sí. ¿Cuáles son sus redes para que las personas las puedan seguir y quieran tener alguna información acerca de sus materiales en justicia virtual? Bueno, a través del Twitter, Bárbara César S., y en Instagram, Bárbara César Ciero, allí un poco más en Twitter, más o menos actualizo cada cierto tiempo, por lo menos incluso los estudios que hago en esta materia, las investigaciones, reviso por supuesto la web y voy a veces haciendo algunas referencias a la justicia virtual. Bueno, muchísimas gracias. Ya llegamos al final del programa. Muchas gracias, doctora Bárbara, por habernos acompañado. De verdad, pues que fue un placer tenerla. Y bueno, seguramente seguiremos hablando de este tema a futuro. A ustedes, amigos, bueno, creo que la doctora ya estableció claramente los antecedentes de la justicia virtual en Venezuela, pues entonces vemos que no es nada nuevo. Igualmente, las recomendaciones finales serían: no hay que tenerle miedo a la digitalización ni a la justicia virtual. Yo siento que hay que romper paradigmas. Por supuesto que la justicia virtual tiene ventajas y desventajas, pero en este momento hay que asumirla como un reto, y eso es un trabajo de todos, un trabajo no solamente de los magistrados, es un trabajo de los abogados, es un trabajo de los jueces, es un trabajo de los secretarios, es un trabajo de los funcionarios públicos, de las universidades y las academias, que es momento de unirnos. Tenemos que quitar sectarismos, vamos a apartar la diatriba política y vamos a abocarnos a buscar la solución a este sistema judicial, que todavía podemos sacarlos adelante. No hay más nada que decir, amigos, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.